Imagina esto, estás en tu sofá, en tu casa, con un café en la mano, o lo que sea que tengas en la mano, y con un par de clics puedes hacer que tu cultivo crezca como si de una mata se tratase. No es ciencia ficción, ni un plan de Elon Musk después de 3 gramos de californiano. Esto es lo que prometió Juicy Fields, un proyecto que aseguraba cultivar flores en invernaderos y que repartía sus ganancias entre miles de inversores. Literalmente un negocio verde en todos los sentidos. Y esto no era cualquier startup de 2 chavales en el garaje de su madre con el ordenador de su tío. Estos tipos lo llevaron a otro nivel. Raperos alemanes en vídeos promocionales, fiestas con Lamborghinis y una narrativa de la revolución en contra de los gigantes del cannabis. Parecían una especie de Robin Hood canábico, pero con mucho humo y no del humo que nos gusta a ti y a mí, ya tú sabes. El sistema era sencillo, demasiado sencillo. Tú elegías un plan virtual, ellos lo cultivaban en un invernadero real, la vendían y te mandaban una parte de las ganancias. Desde solo 50 pavos, cualquier persona podía subirse a este carro de la revolución agrícola 2.0. Rentabilidad hasta un 66% en pocos meses. Es decir, por cada 200 euros que invertías, obtenías 300 pavos. Más fácil que pedir un kebab en el paqui de la esquina. Pero claro, más arriesgado que confiar en un cartel de pros gratis en mitad de la Rambla de Barcelona. Todo sonaba legítimo. O eso parecía, ya que tenían grandes acuerdos con productores agrícolas y vídeos en directo con los cultivos y una plataforma online que parecía un Amazon pero de inversionistas en flores. Hasta que de repente, ¡puf!, todo desapareció sin previo aviso. Las cuentas fueron congeladas y todos los grupos en redes sociales fueron borrados. Miles de inversores se quedaron mirando una pantalla en blanco. Más de 400 millones de euros se convirtieron en humo, y no del que a mí me gusta. Esto no fue solo un fraude cualquiera. No. Aquí hay una historia tan surreal que parece escrita por un guionista en pleno colapso nervioso. Castillos usados como sede empresarial, aristócratas falsos con nombres que parecen sacados de Juego de Tronos, un banco en Chipre, siempre hay un banco en Chipre, un comité enmascarado tipo los de V de Vendetta, y según varias investigaciones, vínculos con el crimen organizado ruso y hasta posibles nexos con el Kremlin. Esto fue una obra de teatro a escala mundial. Una estafa monumental donde cada inversor solo fue un títere. Pero solo había un titiritero desde las sombras moviendo todos los hilos. Y es que, para entender cómo Juicy Fields atrapó a más de 500.000 de personas, primero hay que recordar en el contexto en el que apareció, ya que desde 2020 el canal dejó de ser un tema tabú que solo se veía en las películas de fumados y todo el mundo, país tras país, empezó a legalizar, ya sea con fines médicos o recreativos. Y Europa, claro, pegó el acelerón e intentó también entrar en ese mercado de valores valorado en miles de millones de euros. A marzo de 2025, 54 países ya han legalizado el cannabis de alguna forma. Solo en Europa, las ventas legales se han multiplicado por 10 en apenas solo 5 años. Y las que algún día fueron las pequeñas empresas del sector, hoy son grandes multinacionales, con sedes en Canadá y Estados Unidos. Hablando de cifras escandalosas. En medio de todo este boom, aparece Juicy Fields, perdona si no lo pronuncio bien, con una promesa irresistible. Crowdgrowing. Tú ponías la pasta, ellos ponían la planta. La vendían y te daban una parte. Todo desde una plataforma online más fácil que pedir un Uber. Sonaba tan bien que parecía hasta utópico. Sin intermediarios, inversión accesible y con la posibilidad de destronar a los monopolios del cannabis. Y todo esto empezando solo con 50 pavos, literalmente. Tú metías 50 euros y en unos pocos meses, ¡pau! Eso se convertía en unos 68, 75, hasta en 83. Y claro, ya si te animabas, existían los pack premium que costaban hasta 2.000 pavos. Los retornos eran más jugosos que una hamburguesa de 5 estrellas. 68% de ganancias solo en 3 meses. Madre mía, yo cago aquí. Hasta yo le diría que sí a eso. ¿Es que quién le diría que no? Vaya, que la página tenía de todo para convencerte de que esto era el futuro de las inversiones en el... Dinero fácil, socios importantes, webcam enseñando los cultivos en directo, gráficas de crecimiento, contratos en PDF, hasta tour por los invernaderos para ver tu inversión. Sí, el OnlyFans de los agrícolas. Pero en vez de ver, pues veías... El momento era perfecto, ya que las criptos estaban perdiendo confianza. Los bancos ya no ofrecen rentabilidad y la gente joven siempre quiere algo diferente, algo fresh. Entonces apareció Juicy Fields y con el pack completo de rentabilidad financiera. Invierte, haz dinero, apoya la legalización global. Todo desde tu sofá. ¿Qué podría mal ir sal? Digo, ¿qué saldría mal podría? Pero ojo, porque no solo te vendían una inversión, te vendían una pertenencia. Además, te hacían sentir que eras parte de algo grande. Un movimiento global que mezclaba dinero con activismo. Una lucha contra las farmacéuticas y una visión utópica de un futuro verde. Era una revolución financiera con olor a cogollo premium. Y para hacerlo más atractivo, Juicy Fields se rodeó de
de influencers, raperos, youtubers y básicamente cualquier persona que tuviera seguidores y pudiera promocionar esa estafa. Perdón, que pudiese patrocinar la plataforma. El marketing, una locura. Fiestas en jets privados con pilotos disfrazados, raperos alemanes rapeando sobre libertad financiera. Siempre, como no, Lamborghini, no puede faltar Lamborghini, tío. Bailaninas y cultivos de marihuana iluminados como si fueran un club de alterno. Demasiado bueno para ser real, ¿no? Obvio. Y aparece aquí el CEO, Alan Glenn, el rostro de la revolución. Se presentaba como un empresario excéntrico, con estudios en la Ivy League, que no tengo ni idea de lo que es. Aunque no era ni capaz de decir 5 frases en inglés sin que sonara Google Translate dándole un ataque de crisis. Aguja de jefe le lefa la jada de fe. Decía cosas como Lega we for everyone o We Cannabis Mafia, mientras olía cogollos como si fueran vinos caros. Y claro, para que todo fuera creíble y que todo el mundo viera que cumplía su promesa, durante 2 años pagaron puntualmente a sus inversores. Gente que metía 200 euros recibía hasta 330. Algunos volvieron a invertir. Los foros se llenaron de testimonios positivos y todos estaban convencidos de que era el negocio del siglo. Hasta que de repente un día, sin previo aviso, Juicy Field desapareció. La web dejó de funcionar, las redes sociales fueron eliminadas, las cuentas bloqueadas y 400 millones de euros de los inversores. Y aquí viene el mejor plot twist. Justo antes de la caída, Alan Glenn había sido despedido y empezó a subir vídeos caseros sin camiseta diciendo que él era inocente, en un inglés peor que el de un turista ruso borracho en Benidorm. Alegaba que nunca supo quién eran los verdaderos dueños, que él solo era un títere. El caos fue total. Denuncias, huelgas, investigaciones policiales, pero claro, no había oficinas. Tampoco había responsables claros ni ningún correo que respondiera. Si no fuera suficiente, en junio de ese mismo año, el regulador financiero alemán BaFin o como se pronuncie, había prohibido a Juicy Field vender plantas de como producto financiero. Pero claro, en vez de frenar, siguieron como si nada. Todo era una obra de teatro financiera, donde los actores eran más de medio millón de inversores y los títeres, como siempre, en la sombra. Bro, esto ya no era solo una estafa, esto era una obra de teatro de la locura financiera, con aristócratas falsos, empresarios invisibles y conspiraciones dignas de Black Mirror. Y con un comité enmascarado que parecía de una peli de bajo presupuesto, la verdad. Y claro, entonces todo colapsó. El caos en internet fue una locura. Los foros y los grupos de Facebook se llenaron de mensajes desesperados. ¿Alguien ha podido retirar? Me bloquearon todo. Invertí los ahorros de mi madre. ¡Esto es un robo! El verdadero festival del pánico financiero, donde algunos intentaban organizar protestas, contratar abogados colectivos o incluso viajar a Berlín a la sede buscando respuestas. Pero, ¿qué encontraron allí? Nada. La dirección oficial de Juicy Field solo era un espacio de coworking. No había sedes corporativas, ni directivos, ni rastro de ese imperio verde que prometía. Aquí es donde la historia se empieza a poner como un guión de Hollywood. Porque lo que descubrieron los medios no fue solo una mala gestión. No, esto fue un fraude fríamente calculado, diseñado para desaparecer en el momento exacto. Y tú pensarás, bueno, aquí acaba la historia, ¿no? Error. Esto es solo el primer acto. Pocos días después de la caída, cuando el pánico estaba en su punto máximo, la web de Juicy Field reapareció. ¿Para devolver el dinero? No. ¿Para dar explicaciones? Tampoco. Aparecieron con una lista de nombres y direcciones de gente supuestamente involucrada en una supuesta toma hostil a la empresa. Sí, diciendo que alguien había tomado la empresa de forma hostil, como que alguien les había atacado o robado. Vamos, una estafa. Aquí es donde todo se vuelve un crossover entre Juego de Tronos y Forocoches, porque según este comunicado, había una guerra interna. Supuestamente existían 2 bandos, los fundadores en Berlín, los creadores de la plataforma y un grupo de aristócratas alemanes. Literalmente, uno con título de duque, otro con título de conde y otro con título de príncipe, que operaban desde una empresa en Suiza. Juicy Fields AG, que no sé lo que coño es AG, la verdad. Sí, aristócratas, en serio. La acusación era que estos personajes intentaron coger el control de la empresa y quedarse con todos los fondos. La respuesta del grupo original fue bloquear los accesos y filtrar sus datos personales. Un movimiento que parecía más una peli de espionaje que un movimiento empresarial. Y claro, todo esto solo se va volviendo más absurdo, ya que un periodista investigó los casos y descubrió que los títulos de nobleza eran falsos. Algunos los compraron en internet, otros lo obtuvieron de asociaciones que lo vendían a cambio de una donación. Y mientras los aristócratas culpaban al CEO, los verdaderos dueños empezaron a salir a la luz, ya que resulta que no eran ni alemanes ni suizos, sino 4 rusos. Entre ellos, Victor Wiener, supuesto CEO, y un personaje mucho más misterioso, Paul Bergold, que también tenía un nombre falso. Obviamente todo esto era un nombre falso. El nivel de paranoia en los inversores alcanzó niveles ridículos, porque ya no era solo ¿dónde está mi dinero?, sino ¿quién
está detrás de todo esto. Y cuando parecía que nada podía ser más surrealista, aparece el Comité de Anticrisis. Sí, un grupo de ejecutivos que subieron un vídeo usando máscaras de V de Vendetta. Decían que estaban luchando por salvar la empresa, pero era todo tan absurdo que hasta uno intentó fumarse un p a través de las máscaras. Y lo peor es que fracasó estrepitosamente. Ridículo, tío. Esto se volvió viral entre los inversores y pasó a ser el claro ejemplo de una estafa que perdió el control total de lo que estaba pasando. Y cuando los supuestos aristócratas supieron lo que estaba pasando, hicieron lo que mejor sabían hacer, negarlo todo. Decían que ellos solo eran socios institucionales, que ellos jamás tocaron el dinero y que básicamente solo eran meros espectadores del desastre. Pero mientras su visión se volvía cada vez más incoherente, empezaron a circular nuevas teorías. ¿Lavado de dinero? ¿Servicios de inteligencia extranjeras involucrados? ¿Los vídeos de raperos y influencers solo eran una distracción planeada? Internet explotó y Telegram se convirtió en el epicentro de la paranoia. Filtraciones inundaron canales clandestinos, documentos firmados, pasaportes, contratos, capturas de chat entre los implicados. Algunas pruebas obviamente eran falsas, otras estaban manipuladas, pero un nombre se repetía una y otra vez: Victor Whitmer, el supuesto CEO de GC Will MBOHA, pero no sé, un nombre muy raro, primo. Y volvemos a otro plot twist que le gusta a esta gente dar cambios de guión. Un informe anónimo bajo el alias de Anders contactó con medios de investigación, abogados y víctimas. Y lo que dijo fue explosivo. Según Anders, todo, desde la guerra de bandas hasta el comité enmascarado, era una falsa. Obvio, ¿no? Una puesta en escena diseñada para distraer, confundir y dividir a los inversores. Los aristócratas, el CEO, los empleados, todos eran peones de una narrativa creada para ocultar al verdadero causante de este fraude. Y spoiler, ese cerebro logró escapar sin ninguna perjudicación y sin dejar rastros, nada. Nadie sabe nada de él. Pero aquí viene lo interesante. Mientras todos se peleaban en público, seguía existiendo esa figura invisible, sin redes sociales, sin vídeos promocionales y sin apariciones públicas. Según Anders, el investigador, este hombre era el verdadero arquitecto de todo. Su nombre, Serge Bereskini, no sé. Pero antes de llegar a él, hablemos de su mano ejecutora, Victor Whitmer. Oficialmente, el CEO de Juicy Field. Legalmente, el que abría las cuentas, firmaba los contratos y movía los hilos visibles. Pero en realidad, él era solo un intermediario, un peón con acceso a las llaves del castillo, pero sin saber quién vivía en él. Trabajaba directamente para un grupo de rusos desde San Petersburgo. Todo se manejaba a distancia: documentos, transferencias, órdenes y encima en plena pandemia. O sea que los verdaderos jefes ni salieron de Rusia. Según Anders, el investigador, en algún momento hasta Winter empezó a dudar: ¿y si me quedo con parte del dinero? ¿Quién me va a parar? ¿Quién lo iba a parar? Y en uno de esos arranques se apropió de 1,5 millones de euros. Grave error, porque desde Rusia ordenaron eliminarlo totalmente. Pero aquí el guión da otro giro, ya que el ruso asignado para Whitmer decidió no hacerlo. En vez de hacerlo, decidió abandonarlo y convertirse en Anders, el investigador del asunto. Vaya trama, ¿eh? Vaya giro. Sí, el informante de todo. Lo hemos sabido todo gracias a él. Chivato. Y además, su testimonio fue validado por periodistas y abogados, y las conexiones con la red criminal se verificaron. Y así es como se descubre la verdadera historia. Juicy Field no era solo una estafa, era una obra maestra de la ingeniería financiera, diseñada para atraer a miles de víctimas, desaparecer con el dinero y blanquearlo a través de empresas pantalla. En el centro de todo, Serge Berekin, un ruso. Serge Berekin, el Sergi. Esta persona no era un empresario visible. De hecho, no era ni empresario, era un programador, experto en tecnología, finanzas del cannabis y entusiasta de, cómo no, la dark web. Un fantasma financiero tan discreto que pasó desapercibido durante años. Este señor usaba nombres falsos, firmaba contratos con identidades prestadas y se movía a través de empresas registradas por testaferro. Pero su estilo y su firma estaba en todos los vídeos: referencias a Rusia, las muñecas matrioscas en la publicidad, la narrativa de rebelión contra el sistema e incluso la letra de rap de los vídeos promocionales, que según la fuente él mismo las escribió. Si Juicy Field hubiera sido una serie, este sería el episodio donde todo explota. Lo que al principio parecía solo una inversión cool del terminó convirtiéndose en un esquema Ponzi de manual, donde los pagos de los primeros inversores venían de los cobros de los nuevos inversores. Un esquema Ponzi de toda la vida. Esta ilusión solo funcionaba mientras el dinero no dejara de entrar. Y cuando este señor vio que el castillo de naipes no iba a durar mucho más, ingenió un plan de escape digno de la mafia. Cuentas en Chipre, porque claramente no iban a usar un banco normal, empresas pantallas para dispersar el dinero como el que juega al escondite, oficinas fake en castillos medievales y, lo más loco, según filtraciones, la conexión con cárteles colombianos, el cual utilizaban a Juicy Field para blanquear dinero
gráfico. Y por si encima no fuera suficientemente retorcido, según fiscales alemanes, también tenían conexiones con el crimen organizado ruso y con la Agencia de Seguridad Nacional rusa. Algunos creen que este dinero solo sirvió para enriquecer a algunos grupos y otros dicen que financiaron operaciones incultos del gobierno ruso o incluso la guerra en Ucrania. Ya llegamos a niveles de conspiración deluxe. Mientras todo esto salía a la luz, Anders, que en realidad se llamaba Igor Key o algo así, fue objeto de intento de asesinato 2 veces. En uno de ellos su coche explotó y el coche que le seguía estaba registrado el padre de Bereskin, el ruso este. O sea, que literalmente le dijo: papá, quiérame un coche que voy a hacer una... Esto ya dejó de ser un fraude a ser un thriller de película, vaya. Pero en agosto de 2024, al fin la justicia casó al Bereskin. Joder, no sé decirlo. Lo arrestaron en República Dominicana, ahí en la playita, o como los capos de la película, vaya. Y lo extraditaron aquí a España, donde enfrentó cargos por estafa, lavado de dinero y asociación criminal. Chúpala. 645 millones de euros desviados. Madre mía. Miles de víctimas en Europa arruinadas. Y un precedente histórico en los fraudes digitales. Fin del acto 3. Pero aún queda otro acto. Abril de 2025. Las autoridades europeas activan la operación más grande de la historia contra el fraude financiero. 400 agentes en 11 países. 38 redadas simultáneas y 9 arrestos. En la lista de detenidos había de todo. Abogados, contables, testaferros, incluso consultores que ayudaron a construir la fachada legal. Y lo más curioso, algunos inversores seguían defendiendo el proyecto, convencidos de que Juicy Field era una causa noble. Pero mientras caían las piezas del tablero, el daño ya estaba hecho. Miles de víctimas jamás recuperarán su dinero. Personas que pusieron todos sus ahorros, pensando que esto cambiaría el mundo del campo. Otros simplemente cayeron por la codicia, pero el resultado siempre fue el mismo. Cuentas vacías, una lección amarga y un recordatorio de que si algo suena demasiado bonito para ser verdad, probablemente no sea verdad. Aquí viene el gran último giro de la trama. El abogado sueco Lars Olofsson, creo que lo pronuncio ahora bien, el que al principio defendía a las víctimas, terminó en el foco de las investigaciones. Documentos filtrados lo involucraban con los mismos estafadores. ¿Apoyaba a las víctimas o simplemente jugaba a 2 bandas? Hasta el día de hoy eso todavía no está claro, y ese es el problema de todo este caso: la constante confusión entre lo real y lo falso. Documentos auténticos mezclados con montajes o pruebas falsas, identidades legítimas combinados con nombres falsos y comunicados oficiales de Juicy Field desde páginas clonadas. Todo diseñado para una cosa sola: el caos. Y por eso, a pesar de todas las pruebas, todavía la gente cree que Juicy Field fue cosa de un sabotaje. Increíble, tía. La gente tiene fe ciega, que simplemente fueron demasiado innovadores y lo quisieron tumbar, que seguramente pronto volverán más fuertes. Y aún siguen algunos inversores esperando el regreso de ese esquema Ponzi. La fe, bro. Ánimo, bro. Entiendo que hayas invertido, pero tienes que hacerte una idea, bro. Lo siento. Porque Juicy Field no solo estafó con firmas y contratos, estafó con un símbolo. Vendió una comunidad, vendió activismo, la promesa del cambio global. Y es que el nuevo crimen no se parece al viejo crimen. Hoy en día no te van a apuntar con un arma, te seducen con la narrativa perfecta, una página web convincente y una audiencia lista para crecer. Hoy en día Juicy Field se estudia hasta en las universidades. Increíble. Imagínate ya clase: hoy vamos a estudiar la estafa de Juicy Field, en escuelas de negocios y en seminarios de derecho y cibercrimen. Es un caso el que demuestra que el crimen moderno solo necesita un poco de marketing y una buena historia. Esto fue una saga mediática, una historia de fraude digital que engañó a toda una generación. Así que, bro, moraleja: si un negocio te llega con vídeos épicos, raperos y gráficos perfectos, pregúntate 2 veces antes de soltar el dinero. Si te gustó esta historia y quieres que haga más contenido sobre este estilo, déjamelo en los comentarios, deja like, suscríbete y un besazo hasta el próximo vídeo. ¡Chao!